Buenos días. Nosotras nos hemos preparado una presentación sobre la transaminación y la desaminación. Primero vamos a ver la definición de estos dos procesos, luego vamos a explicar cada uno de ellos y al final también decidimos mencionar su importancia biológica. Entonces estos procesos ocurren en una célula como parte de lo que denominamos el metabolismo nitrogenado, así que se pueden aplicar en los compuestos que tienen en su estructura átomos de nitrógeno. El principal producto que es necesario para realizar el proceso es el glutamato, aunque en la transaminación en algunos casos no es el principal producto, pero siempre forma parte del proceso, ya que, como veremos más adelante, la transaminación es reversible. Pasando a la definición de la transaminación de aminoácidos, entonces es una reacción donde se traspasa el grupo amino desde un alfa aminoácido a un alfa cetoácido, donde el primero se convierte en un alfa cetoácido y el segundo en un alfa aminoácido. La transaminación es reversible y eso quiere decir que es un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores y puede ocurrir en ambos sentidos. También es una reacción de doble desplazamiento y eso significa que es una reacción en la que dos compuestos intercambian parejas entre sí para producir compuestos distintos. Aparte, también existe la transaminación de sales de amonio, donde ocurre la sustitución nucleófila de un anión amina o amida en una sal de amonio. Este proceso se realiza por medio de transaminasas y también es necesario el piridoxal-fosfato, que ahí funciona como una coenzima. Y la transaminación se realiza en el citosol y en las mitocondrias. En cuanto a la desaminación, este proceso es una eliminación de un grupo amino de una molécula y se trata de una reacción clave a nivel biológico en la degradación de los aminoácidos. Las enzimas que catalizan esta reacción se llaman desaminasas y en el cuerpo humano este proceso se suele realizar en el hígado o en los riñones para descomponer los aminoácidos y así obtener energía en situaciones de consumo excesivo de proteínas. Y al eliminar el grupo amina de la molécula obtenemos el amoníaco, pero como el amoníaco es tóxico para el cuerpo humano, entonces las enzimas lo convierten en urea o en ácido úrico y el resto que nos queda es el resto del aminoácido que se recicla u oxida para obtener energía. Bien, así que seguiremos con la explicación del proceso de transaminación. Como ya ha dicho bien Lucía, durante ese proceso un cetoácido, que podéis ver aquí, se convierte en un aminoácido y un aminoácido se convierte en un cetoácido. Esto pasa porque el grupo amina que se encuentra aquí es sustituido por un oxígeno con doble enlace y entonces se mueve a lo que anteriormente era un cetoácido. Este proceso normalmente pasa durante el metabolismo de los aminoácidos y, bueno, pasa en presencia de enzimas llamadas aminotransferasas o transaminasas y algunas de ellas necesitan un cofactor, que es una molécula de bajo peso molecular y, bueno, no es proteica y el enzima la necesita para poder llevar a cabo la reacción.
Aquí podemos ver un ejemplo de transaminación. Es la transaminación de L-alanina, que es un aminoácido no proteico y no esencial. Y bueno, se encuentra en forma de unión, como podéis ver aquí, y reacciona con el 2-oxoacetato, que es la forma ionizada de ácido alfa-cetoglutárico, y se convierte entonces en un piruvato, que es el anión carboxilato del ácido pirúvico. Como podéis ver, se ha sustituido el grupo amina. Y el otro producto es el glutamato, que es el ion de ácido glutámico y es un neurotransmisor. Esta reacción pasa en presencia de la transaminasa llamada alanina aminotransferasa, o también se puede llamar transaminasa glutámico-pirúvica. Aquí podemos ver otro ejemplo, que es la transaminación de L-aspartato. Como podéis ver aquí, el L-aspartato se encuentra en la forma de un zwitterion, que significa que tiene partes negativas y parte positiva, pero su polaridad sigue siendo neutral. El L-aspartato, otra vez un aminoácido, reacciona con el 2-oxoacetato y se convierte en el oxaloacetato, que es la forma ionizada de ácido oxaloacético. Y otra vez el otro producto es el glutamato. Bueno, sigue siendo en forma de zwitterion y pasa en presencia de aspartato transaminasa, o también se puede llamar aspartato aminotransferasa, y la podéis ver aquí. Y como podéis ver, bueno, pasa en presencia de un cofactor llamado piridoxalfosfato, y en comparación con la enzima misma, bueno, es una molécula bastante pequeña y bastante simple. Y aquí podéis ver otra reacción que, bueno, es la transaminación de tirosina, que es otra vez un aminoácido no esencial y no proteico, y pasa en presencia de tirosina aminotransferasa o tirosina aminotransferasa y se convierte en 4-hidroxifenilpiruvato, y otra vez el otro producto sigue siendo el glutamato. Y ahora voy a acercaros al tema del proceso de la desaminación. Aquí podéis ver la reacción química que consta del glutamato, agua, las coenzinas, que hacen que el glutamato pierda el grupo amino. También para que se pueda producir esa reacción necesitamos cierto nivel energético, que aquí está representado por ADP o adenosindifosfato. En la parte derecha podemos ver los productos que son alfa-cetoglutarato y el amonio. Aquí podéis ver otra vez la reacción química. Y bueno, el proceso de desaminación se produce en las mitocondrias de las células en el hígado, por una enzima que se llama la glutamato deshidrogenasa, que hace que el glutamato pierda el grupo amino. Y luego se produce amonio y el alfa-cetoglutarato. Para poder realizar ese proceso necesitamos las coenzimas, el agua y cierto nivel energético. Porque como la reacción es reversible, depende del nivel energético. Es decir, si prevalece el adenosindifosfato, se produce la desaminación. Pero si tenemos más ATP, no se produce y el ATP lo impide. Ahora voy a hablar de la importancia biológica de esos procesos. Como ya he dicho, son procesos reversibles y se encuentran tanto en el catabolismo como en el anabolismo.
Los procesos ocurren en el citoplasma celular por las enzimas. En la transaminación son las transaminasas o aminotransferasas, que se ocupan del transporte del grupo amino. En la transaminación, el grupo amino forma el glutamato y en la desaminación del glutamato se forma el amonio. Los procesos se emplean, por ejemplo, cuando ingerimos la carne, que luego se descompone por la digestión, y esta se descompone a proteínas y finalmente a aminoácidos. Los aminoácidos forman parte del metabolismo nitrogenado, donde la desaminación y la transaminación trabajan para disminuir la cantidad de los grupos aminos que pueden formar sustancias tóxicas para el cuerpo. Por ejemplo, el amoníaco o el amonio, especialmente el amonio, es neurotóxico. También podríamos decir que del aminoácido se separa el grupo amino, que luego se utiliza en síntesis de otras moléculas que necesitan nitrógeno. En nuestro caso es el glutamato. Y el resto del aminoácido se oxida para conseguir energía de él. O sea, el resto forma otras sustancias que luego se utilizan para obtener energía. Como ya he dicho, el amonio es neurotóxico. Eso significa que perjudica a las neuronas porque tiene carga positiva y las neuronas tienen carga negativa. Y eso podría hacer daño al cerebro. También, si obtenemos el glutamato, eso también podría causar unos problemas. Podríamos aparecer cefalea, que es dolor de cabeza, sudoración, náusea, sensación de hormigueo. Esos síntomas podríamos llamar como síndrome del restaurante chino. Es porque en los restaurantes chinos, en la comida, como aditivos, añaden el glutamato o los glutamatos y luego las personas pueden sentir esos problemas que he mencionado. Y por la alta concentración de ion amonio se genera glutamina que luego puede utilizarse como un indicador del problema del metabolismo. Es decir, si tenemos alta concentración de ion amonio, la glutamina se forma en nuestra sangre y podemos verificar que tenemos algún problema de salud. Y bueno, eso es todo en nuestra presentación. Aquí podéis ver las fuentes y gracias por vuestra atención y hasta luego.